Con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Arturo Ballesteros, a Ramón Carmona, a la mesa directiva por la invitación, doctor. Un concepto ampliamente aceptado en los últimos años es el hecho de que los pacientes en diferentes estadios de cirrosis tienen diferentes riesgos de desarrollo de complicaciones y de mortalidad. Y distinguimos ahora muy claramente aquellos pacientes con cirrosis compensada y cirrosis descompensada como dos entidades diferentes. Se han descrito 5 estadios clínicos basados en la presencia de varices, hemorragia, ascitis, y esto nos tiene que dar un marco mejor comprendido de la atención a los pacientes cirróticos. Los predictores de evolución, de pronóstico, difieren a lo largo de estos estadios de la enfermedad. Y el gradiente de presión portal, que es el marcador, digamos, de la hipertensión portal, es el predictor más importante del desarrollo de varices y de descompensación de la función hepática. Se ha descrito la hipertensión portal clínicamente significativa como aquel gradiente de presión portal mayor de 10 milímetros de mercurio. Como sabemos todos, la hipertensión portal es la normalidad hemodinámica que se asocia con las complicaciones más graves de la cirrosis: ascitis, encefalopatía, hemorragia. Y esta última, una urgencia médica que se asocia todavía en la actualidad, a pesar de las mejorías en el tratamiento, con una mortalidad del orden del 10 al 20% a 6 semanas. Tradicionalmente se han revisado, en cuanto a la hipertensión portal, 3 estadios: la profilaxis primaria, es decir, el tratamiento encaminado a que el paciente no desarrolle nunca una hemorragia, el tratamiento de la hemorragia aguda y la profilaxis secundaria, que es la prevención de la recurrencia. En los siguientes minutos revisaremos algunos de los trabajos presentados en la DDW y en el Congreso Europeo de Hígado, y revisaremos también algunos de los conceptos vertidos en Baveno 6, en este consenso, digamos, que se hace sobre hipertensión portal y que ocurrió en abril de este año. Es significativo el nombre, el título que pusieron los autores en Baveno acerca de la estratificación del riesgo y la individualización del cuidado del paciente con hipertensión portal, y los rubros que tomaron como una señal para entender mejor la hipertensión portal: el empleo de métodos invasivos y no invasivos para escrutinio, el impacto del tratamiento de la etiología de la cirrosis hepática, la prevención primaria de la descompensación, el manejo de las hemorragias en los diferentes estadios y las enfermedades vasculares del hígado. Importante, pienso yo, es ahora comprender a la hipertensión portal como aquel punto de pivote que nos va a permitir adelantarnos quizás al desarrollo de complicaciones graves del paciente cirrótico. Revisaremos entonces algunos de los conceptos de Baveno y los resultados de los artículos de estos 2 congresos. Una cosa que me parece muy importante es la búsqueda que ha habido para, en un método no invasivo, determinar a los pacientes que están en riesgo de descompensación. Y quizás la elastografía por ultrasonografía o bien por resonancia en la práctica clínica ha permitido actualmente la identificación temprana de pacientes con enfermedad hepática crónica en riesgo de desarrollo de hipertensión portal clínicamente significativa. Esto que se conoce ahora como la enfermedad hepática crónica avanzada compensada puede tener un marcador de un valor arriba de 15 kilopascales en la elastografía. Métodos que podrían confirmar en qué momento se encuentra el paciente serían más invasivos: la biopsia hepática, la medición del gradiente o bien la endoscopía que demuestre varices esofagogástricas. Igualmente, en aquellos pacientes que queremos encontrar la hipertensión portal clínicamente significativa, la elastografía también ha marcado 2 valores, arriba de 20 a 25 kilopascales en un par de mediciones. Y puede quizás empezar a discernir aquellos pacientes que con ciertos resultados pueda ser innecesario llevar a cabo la endoscopía de escrutinio para búsqueda de varices. Los 2 primeros trabajos tienen que ver con la profilaxis primaria y el uso de los beta bloqueadores, que en este momento está de alguna forma cuestionado por los riesgos que representen pacientes con enfermedad más avanzada, particularmente con ascitis.
Se sabe bien que los beta bloqueadores son eficaces en la prevención de la hemorragia varicela en cirrosis hepática, particularmente cuando muestran una respuesta hemodinámica apropiada. El problema es que este grado de respuesta y la asociación con el desarrollo de hemorragia varicela subsecuente no está del todo claro. En este estudio, que es un estudio retrospectivo de cohortes hecho entre 2008 y 2013, los pacientes con cirrosis y varices esofágicas con beta bloqueadores, propranolol, nadolol o carvedilol, que está, digamos, aceptado en este rubro de la profilaxis primaria, se siguieron para saber cuántos de ellos tenían esa respuesta hemodinámica y qué sucedía con la hemorragia. Se excluyeron pacientes con hemorragia previa al inicio de los beta bloqueadores. El seguimiento fue largo, 6 meses previos, 12 meses posteriores. La respuesta hemodinámica fue clínica, más del 25% de reducción de la frecuencia cardíaca basal y a los 12 meses, y el análisis de regresión buscó características clínicas, demográficas y apego al tratamiento para ver si se asociaban con respuesta hemodinámica. Finalmente, se investigó si los pacientes con beta bloqueador con o sin respuesta hemodinámica desarrollaban hemorragia. Un número muy alto de pacientes, casi 5,000 pacientes, muchos de ellos con ascitis y encefalopatía, propranolol, nadolol y carvedilol, 12 meses de prescripción, con una característica de un aumento de dosis con respecto al basal muy baja, que es uno de los problemas en el seguimiento de los pacientes con tratamiento farmacológico a largo plazo, y un apego subóptimo al tratamiento en una tercera parte de ellos. La respuesta hemodinámica a 12 meses fue únicamente del 10%. Un grupo de pacientes, aquellos con ascitis, pero sobre todo quienes tuvieron mayor duración de la prescripción y mejor apego al tratamiento, alcanzaron diferencia estadísticamente significativa, pero no hubo una diferencia en la hemorragia por varices en los pacientes con respuesta hemodinámica y sin respuesta hemodinámica. El segundo trabajo es del grupo del doctor Bosch. Es muy interesante, es un estudio para intentar entender si el análisis metabolómico en suero puede identificar a los pacientes respondedores a beta bloqueador administrado de forma aguda. Se sabe que la reducción del gradiente de presión portal de más del 10% después de la administración intravenosa de propranolol, que identifica al grupo de pacientes respondedores, se asocia con disminución de la frecuencia de complicaciones de la hipertensión portal y con mejoría en la sobrevida. Esto ocurre, esta prueba, digamos, aguda, en aproximadamente 50% de los pacientes, pero hasta el momento no existen marcadores no invasivos que los identifiquen. Los autores buscaron encontrar un perfil sérico metabolómico en pacientes con cirrosis e hipertensión portal que permita predecir una buena respuesta a propranolol. 40 pacientes con cirrosis hepática, el grupo tiene una experiencia vastísima en estos estudios. Se midió el gradiente de presión basal y 20 minutos después de la administración de propranolol en esta dosis y se catalogaron como respondedores los pacientes que tenían una disminución mayor de 10 milímetros de mercurio en el gradiente de presión portal. Se sometieron a un estudio, un análisis metabolómico de muchísimos metabolitos, 562, y se buscó la mejor combinación de metabolitos para identificar respondedores por regresión logística. Además, se estudiaron variables clínicas asociadas con buena respuesta al propranolol. No dan el nombre, digamos, de los metabolitos, sin embargo, el estudio identificó 65 metabolitos con diferencia significativa entre respondedores y no respondedores, 25 de los 40% pacientes lo fueron, y la regresión logística identificó estos dos metabolitos que pueden señalar al grupo de pacientes con respuesta al propranolol. La sensibilidad del 84%, la especificidad del 80% y un valor predictivo positivo de 88%. Las conclusiones: la combinación de dos metabolitos séricos lipídicos identifica de forma certera a pacientes con buena respuesta a la administración aguda al propranolol. El análisis de estos metabolitos podría convertirse en una herramienta no invasiva útil para identificar a estos pacientes. La siguiente diapositiva tiene que ver con las recomendaciones de Babenos con respecto a profilaxis primaria. No hay indicación para beta bloqueadores en la prevención de la formación de varices. Los pacientes con varices pequeñas, pero con signos de mal pronóstico, Child-C o signos rojos, deben ser tratados con beta bloqueadores no selectivos. Aquellos con varices pequeños sin signos rojos pueden recibir beta bloqueadores, pero más estudios se requieren.
Los beta-bloqueadores no selectivos o la ligadura siguen siendo la forma del manejo de la profilaxis primaria. La elección dependerá del sitio donde se encuentre el paciente y el médico, y carvedilol es válido como tratamiento de primera línea. Los siguientes estudios tendrán que ver ahora con hemorragia aguda o profilaxis secundaria. El primero de ellos es un estudio aleatorizado para comparar el intervalo de las ligaduras para erradicación de varices con una, en mi opinión, sorprendente frecuencia de 1 versus 2 semanas entre los procedimientos. Quisieron comparar la eficacia y seguridad de la ligadura endoscópica de varices en intervalos así señalados. Pacientes hospitalizados por hemorragia variceal con ligadura en el episodio índice, sin historia de hemorragia o ligadura en los 12 meses previos. Se asignaron al azar, fue una asignación sellada, intervalos de 1 o de 2 semanas y con inicio de beta bloqueador para ambos grupos. La ligadura con el intervalo asignado hasta lograr la erradicación, y previo a cada ligadura el endoscopista cegado registró erradicación o no erradicación, úlceras y estenosis. La diapositiva está un poco pequeña, pero no hubo diferencia en las características clínicas de los pacientes. Y aquí llamo la atención primordialmente al primer renglón, erradicación dentro de las primeras 4 semanas, que alcanzó mayor velocidad, digamos, o mayor éxito en los pacientes que se sometieron a los intervalos de una sola semana. No hubo diferencia ni en hemorragia ni en mortalidad. Las conclusiones: se esperaría que una erradicación más rápida redujera el resangrado. Sin embargo, en este estudio fue poco común y similar en ambos grupos, sin que los autores definan con exactitud de las hemorragias que se presentaron si algunas derivaron de las complicaciones propias del procedimiento. El segundo es un artículo que tiene que ver con la predicción posible de la proteína C reactiva en la mortalidad después de una hemorragia aguda variceal. Quisieron investigar el valor pronóstico, 144 pacientes cirróticos A y B o C con hemorragia variceal y la mortalidad a 6 semanas de acuerdo a factores de riesgo, y buscaron un valor óptimo para la PCR en análisis univariado y regresión logística multivariada. La mortalidad general a 6 semanas fue 22%, bastante elevada, diferente en Child C obviamente que en Child A o B, con una diferencia estadísticamente significativa, y el valor de corte óptimo que encontraron fue 0.53, que en el grupo de pacientes con Child C fue claramente diferente. De otra manera, también clínicamente la creatinina arriba de 0.74 miligramos distinguió a los grupos de mortalidad. Las conclusiones: en pacientes con Child C, un valor de PCR igual o superior a 0.53 se asocia con mortalidad temprana después de hemorragia variceal y puede convertirse en un marcador predictivo de mortalidad. Un estudio que está al alcance de todos nosotros al ingreso del paciente. El tercer estudio tiene que ver con algo que hace ya varios años que está en boga, de la no transfusión de pacientes después de un episodio agudo, para no llevar mejor dicho, de la sobretransfusión para riesgos de resangrado y mortalidad. Los autores distinguieron a los pacientes que recibieron más o menos transfusiones, un grupo muy elevado, 2.231 pacientes consecutivos. La evolución clínica fue obtenida de forma prospectiva, habían sido manejados de forma estándar con métodos endoscópicos hemostáticos. El valor umbral previo a la endoscopía fue 8 gramos y análisis multivariado para evaluar la relación entre el número de paquetes transfundidos y el riesgo de muerte a 30 días. No hubo diferencia significativa en el segundo renglón en los pacientes con hemorragia variceal, independientemente del número de paquetes globulares que recibieran. Llaman la atención hacia los resultados que no confirman que un número mayor de unidades de paquetes globulares transfundidas conduzca necesariamente a un aumento en la tasa de mortalidad a 30 días en el grupo total de pacientes o en el subgrupo de pacientes con hemorragia variceal. Y tampoco parecieran sus resultados apoyar la recomendación de no transfundir necesariamente a los pacientes con hemoglobinas superiores a 7 gramos por ciento. Este otro trabajo tiene que ver con el riesgo de los pacientes que, estando hospitalizados, presentan el primer sangrado variceal, le llaman hemorragia intrahospitalaria, dividen a los pacientes en 3 grupos: el sangrado que se presentó en la hospitalización, otras formas de hemorragia variceal o los pacientes que no sangraron. El seguimiento fue hasta el trasplante, hacia la última visita o el fallecimiento.
238 pacientes, 4% de ellos hemorragia intrahospitalaria contra 7 de otro tipo de hemorragias no durante la hospitalización, y los factores de riesgo para esto: género femenino, un MELD más alto, INR y bilirrubinas más elevadas. Es clara la diferencia en mortalidad: la hemorragia intrahospitalaria 11% de sobrevida, y sin hemorragia 92%. Una presentación interesante fue este metaanálisis sobre la práctica de TIPS temprano en pacientes cirróticos con hemorragia variceal. Señalan todavía un poco de controversia acerca del beneficio de esta maniobra en pacientes cirróticos con hemorragia variceal aguda, y su objetivo fue evaluar el efecto sobre el pronóstico del paciente. Es un metaanálisis de estudios controlados. El TIPS se practicó dentro de las primeras 72 semanas de la endoscopia horas de la endoscopia inicial, y los pacientes cirróticos con hemorragia por varices. La mortalidad fue diferente, clínicamente significativa. La sobrevida a 6 semanas, la sobrevida a 1 año alcanzó diferencia significativa, y la falla en el control del sangrado, que era uno de los objetivos, igualmente. La encefalopatía no fue diferente. Las conclusiones de los autores: los pacientes cirróticos con hemorragia variceal tratados con TIPS tempranos tuvieron tasas de mortalidad menores y mejor sobrevida a 6 semanas y 1 año comparados con pacientes sin TIPS. Los pacientes Child-C pueden también beneficiarse de esta modalidad. ¿Qué nos dice Baveno acerca de la hemorragia aguda? Ante la sospecha de hemorragia variceal, las drogas vasoactivas previas a la endoscopía, usarse en combinación con la práctica de la endoscopía en las primeras 12 horas, el TIPS temprano, 72 horas en pacientes con un padecimiento más grave, incluso Child-C de menor de 14 puntos o Child-C con sangrado activo, y el resangrado durante los primeros 5 días puede manejarse igualmente con un segundo intento endoscópico o TIPS si es más grave. 2 estudios más: los pacientes con beta bloqueadores no selectivos y mortalidad en pacientes cirróticos con o sin ascitis refractaria, y el papel de los beta bloqueadores sobre el riesgo a largo plazo en mortalidad. Un grupo muy grande de pacientes, casi 1.200 pacientes, donde se evaluó el estatus vital del total de pacientes al término de 52 semanas, y se usaron para comparar mortalidad entre pacientes con y sin beta bloqueadores. Se ajustó por regresión de Cox para estas variables, y no hubo diferencia significativa en mortalidad al término del tratamiento en pacientes que recibieron beta bloqueadores y en aquellos que no lo recibieron. Mi impresión es que todavía está en el aire la decisión acerca de si debe retirarse los beta bloqueadores en pacientes con ciertas características, ascitis refractaria particularmente, hipotensión arterial, y todavía no se ha tomado una decisión final acerca del papel de estos fármacos en esta circunstancia. Las conclusiones: los beta bloqueadores no selectivos en este trabajo no afectaron la mortalidad en los pacientes con ascitis. Profilaxis secundaria: las recomendaciones de Baveno. Primera línea de tratamiento: beta bloqueadores asociados a ligadura endoscópica de varices. Esta no se recomienda como monoterapia excepto en contraindicación o intolerancia a beta bloqueadores. TIPS cubierto es el tratamiento de primera elección en pacientes con falla al tratamiento endoscópico y farmacológico. Carvedilol no puede recomendarse todavía en prevención del resangrado. Y los beta bloqueadores deben ser usados con precaución en pacientes con ascitis refractaria, tensión arterial menos de 90 milímetros, sodios bajos o lesión renal aguda. Una última palabra sobre profilaxis antibiótica. No hubo ningún trabajo a este respecto que yo revisara. Es interesante pensar que algunos pacientes con buena función hepática después de una hemorragia variceal pueden no necesariamente requerir la profilaxis antibiótica, que es una maniobra que por sí sola ha mostrado en el pasado mejoría en la sobrevida. Esto en relación al riesgo de resistencias bacterianas. Nos siguen recomendando, es parte integral del tratamiento del paciente cirrótico con hemorragia gastrointestinal y deberá instituirse al ingreso del paciente. El riesgo son bajos en pacientes con Child-A, pero se requieren más estudios para llegar a una definición completa, y la ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas en pacientes que han recibido profilaxis previamente con quinolonas o son resistentes a quinolonas. Muchas gracias. Les recomiendo que vayan haciendo sus preguntas a la aplicación WOBA
y esas preguntas para que